está presente también el director del Instituto de Biotecnología de la UNAUR, Sebastián Calvo, el director del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional de Moreno, Magíster Jorge Charrán. Está presente el vicedecano de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Moreno, licenciado Leonidas Osvaldo Girardín. Tenemos compañeros y compañeras docentes estudiantes de ambas casas de estudios, funcionarios municipales presentes, público en general y por supuesto agradecer la presencia del doctor Walter Peña, a quien tengo a mi lado, y de Gilberto, a quien cuando llegue lo volvemos a agradecer. Bueno, mi nombre es Lucía Jiménez, muchos ya me conocen. Yo soy la directora de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la UNAUR. Bueno, primero que nada agradecerles la presencia y quería contarles un poco qué es lo que estamos haciendo acá. Este ciclo de conferencias es un ciclo que pensamos con los compañeros de la Universidad de Moreno. A ver, hay varias cuestiones, digamos, que lo enmarcan. Por un lado, quería traer a colación un documento de la CEPAL del año 2006, que se llama Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina, un cuarto de siglo después, de Nicolò Vigo. Ese documento remite a un documento anterior, también emitido por CEPAL, que hablaba justamente de cuáles eran las funciones, las instituciones, los caminos para abordar y para pensar el desarrollo desde la región, ¿no? 25 años después se edita este segundo documento y toma a la universidad como una de esas instituciones o uno de esos espacios para promover el desarrollo. Hay dos cosas de eso que me interesaría comentarles. Por un lado, que hace un raconto de la historia de la universidad y cómo la universidad iba acompañando todos los procesos políticos e históricos, digamos, que hemos tenido en la región. Y por el otro lado, cómo era el abordaje de la cuestión ambiental en la universidad. Ese documento es del año 2006 y me pareció interesante porque nosotros asistimos a un proceso entre 2003 y 2015 de expansión del sistema universitario. Fruto de esa expansión, están acá nuestros estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno y los estudiantes de la Universidad Nacional de Burlingame. Surgieron estas universidades denominadas del Bicentenario, la UNAUR es como la última de todas estas, pero al fin y al cabo vale la pena meterla dentro de ese grupo. Y esas universidades surgieron y tienen una impronta territorial arraigada muy fuerte, ¿no? Nosotros en clase mismo muchas veces pensamos el territorio, el lugar donde estamos, damos lugar para ese tipo de discusiones. Algo que en el libro de Eduardo Pinesi, Filosofía y Política de la Universidad, habla de quiénes son los sujetos de derecho de estas nuevas universidades y habla de la comunidad entera, ¿no? O sea, de la comunidad, para nuestro caso, de Burlingame y alrededores. También se agarra el caso de los compañeros de la Universidad Nacional de Moreno. Otra característica, digamos, que tienen estas universidades es que la elección de carreras que ha hecho está pensada en función de la promoción del desarrollo, ¿no? De la forma que nosotros creemos que es el desarrollo. Por lo general verán que dictamos pocas carreras de las llamadas tradicionales. Esto lo pongo en juego en relación a lo que les contaba hace un rato, ¿no? El documento de 2006, que lo considero como un punto inicial, pero sobre el cual entiendo de alguna manera tratamos de recoger el guante. Nosotros ahora en ambas universidades tenemos licenciaturas en gestión ambiental, licenciaturas pensadas, y bueno, está el compañero de la Universidad Nacional de Arturo Jaureche, que también es gestión ambiental, sí, correcto. También es licenciatura en gestión ambiental. Entonces no me parece casual tampoco que estas universidades hayan considerado la cuestión ambiental de forma integral, de otra manera de la que se venía planteando anteriormente. Nos encontramos en el año 2018, año en que se celebra el centenario de la reforma universitaria, y entiendo y entendimos con los compañeros de la Universidad de Moreno, y por eso estamos acá, que era un año interesante para pensar
también es que no podemos dejar de mencionar la preocupación que tenemos respecto de el ajuste, el financiamiento, la desinversión que se está viendo dentro del sistema científico, tecnológico y educativo, y también cuestiones sociales que hacen a la vida de nuestros estudiantes y de nosotros mismos. Y por el otro lado, que el mes que viene vamos a estar asistiendo a la tercera Conferencia Regional de Educación Superior, que es la CRES, que es el ámbito que vienen universidades o parte de la comunidad universitaria de América Latina y del Caribe. Y uno de los ejes que la CRES decidió tomar, que esta conferencia, que es la tercera vez que se hace, es el papel estratégico de la educación superior para el desarrollo sostenible. Este eje toma como base la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de la cual surgen también los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. También, como dije hace un rato, contamos con la presencia de Erika y de parte del equipo del programa CITIES del Ministerio de Ciencias. Y parte de la razón, digamos, también más allá de que Walter y Gilberto son dos personas que honran, con su presencia honran nuestra actividad y este espacio universitario, ellos son parte de la Comisión Asesora de Ciencia y Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable, que es la CADES, y han escrito junto a otros profesionales de alto renombre un documento que es sobre el cual hoy vamos a estar hablando. Como les decía al inicio, con los compañeros de Moreno, entendemos que forma de recoger el guante, de ver cómo pensamos, queremos entender cómo pensar los 17 ODS que fueron pensados universalmente en nuestro país, pero también en nuestro territorio, ¿no? Acá buscamos que para nosotros Paraíso y conurbano bonaerense. Así que bueno, les agradezco mucho a todos la presencia y bueno, arranquemos a escuchar a quienes vinimos a escuchar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la posibilidad que nos han dado las dos universidades organizadoras del encuentro de poder estar presentando el programa CITIES. En este caso voy a actuar como banda soporte de Walter y de Gilberto hasta que lleguen. Mi intervención se va a centrar básicamente en explicar qué es el programa CITIES, que es el programa de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable. Este es un programa que creamos en el año 2016 en el marco de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. En este marco, este programa fue creado con el objetivo de institucionalizar el campo del desarrollo sustentable puertas adentro del Ministerio de Ciencia, a partir del cual nos propusimos dos cuestiones. Por un lado, partir de un abordaje integral de las problemáticas vinculadas al desarrollo sustentable, no centrarnos en un abordaje reduccionista, porque finalmente estos temas son focalizados desde la perspectiva ambiental, y nosotros queremos darle una mirada amplia y considerar tres dimensiones básicas del desarrollo sustentable, como son la dimensión ambiental, pero también económica y social, y considerar sus interrelaciones y sus tensiones también. Por otro lado, nos propusimos trabajar en el ámbito de intersección entre el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación y el desarrollo sustentable. Voy a nombrar algunas de las actividades que canaliza este programa hacia el interior del MinSIT. Por un lado, canaliza todas las actividades que realiza el Ministerio en relación a la bajada de los objetivos de desarrollo sustentable en el país, que es una actividad que coordina el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ustedes saben que los objetivos de desarrollo sustentable son 17, fueron definidos por Naciones Unidas en el año 2015, seguramente lo van a trabajar Walter y Gilberto después. Y este país, como todos los países, están trabajando en esa bajada de la Agenda 2030. Por otro lado, el CITIES también canaliza todas las actividades del Ministerio en relación con el ámbito del cambio climático. En este marco representamos al Ministerio ante el Gabinete Nacional de Cambio Climático, que está coordinado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que está trabajando en un plan de adaptación y mitigación del cambio climático que se va a presentar en el año 2019. También el Ministerio es la entidad nacional designada por Argentina frente al Centro de Tecnologías sobre el Cambio Climático, que es un centro que depende de Naciones Unidas, y básicamente se orienta a ofrecer asistencia técnica a
los países en desarrollo, entre comillas, es un concepto complicado, en lo que tiene que ver con la adaptación y mitigación del cambio climático, y CITIDES también canaliza esas actividades. Por otro lado, también CITIDES trabaja en la vinculación del MINCIT ante el IAI, que es el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, que trabaja promocionando proyectos de investigación y desarrollo en el ámbito del cambio global y también fortaleciendo procesos de toma de decisión sobre este tema. Por otro lado, el CITIDES también, desde sus inicios, digamos, se planteó como un desafío generar espacios de formación en lo que tiene que ver con desarrollo sustentable. En ese marco lanzamos un ciclo el año pasado junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que es un ciclo que se llama Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sustentable. Y en este marco vamos tomando diferentes temas de interés en el campo que son abordados por diferentes actores, ¿no? Porque eso es algo que hay que tener en cuenta. El desarrollo sustentable tiene dimensiones muy diversas, pero también intervienen actores múltiples que hay que darles espacio para que se puedan expresar. El año pasado hicimos 4 charlas en el marco de este ciclo. La primera fue Educación para la Sustentabilidad, la segunda Construcción Sustentable, la tercera Energía. Esas 3 charlas se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos reclamos legítimos de las provincias de por qué se concentran las actividades en Buenos Aires, es lógico. Entonces empezamos a ir afuera, al interior, y la cuarta charla fue sobre tecnologías e innovación aplicadas a la sustentabilidad que se desarrolló en la provincia de Córdoba. Cada uno de estos temas, en cada una de las charlas, son abordados por diferentes actores, un representante del sector público, uno del sector productivo, otro de la sociedad civil y otro del sector académico, porque queremos tener ese espacio y que circulen las diferentes miradas sobre estas temáticas. La próxima charla va a ser 2 meses, imagino, en la provincia de Santa Fe. El tema lo estamos definiendo con la Universidad Nacional del Litoral y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe. Otro espacio que trabaja este programa tiene que ver con la difusión de estos temas. Es por eso que hacemos periódicamente entrevistas a expertos del sector académico. El primero entrevistado fue Galopín, que no necesita presentación, es un referente de este campo en América Latina. La segunda entrevistada, que ya voy a mostrar ahora dónde lo pueden encontrar, fue Elena Abraham, que es una investigadora especialista en tierras desérticas y que tiene un trabajo muy fino con las comunidades de Mendoza. Y el tercero fue Walter Pengue, que tocamos el tema de agroecología, y esta entrevista fue presentada hace una semana en el portal del programa CITIDES, un tema realmente muy interesante, digamos, como modelo de producción alternativo y que estaba teniendo, digamos, como mucha incidencia en los últimos años. No sé si será posible poner la página del CITIDES para que lo puedan ver. Aprovechando que hay estudiantes, porque hay mucha información en este portal. Si pones CITIDES en Google, seguramente va a salir la página. Este portal, les voy comentando, es un portal que comenzamos a realizar en el 2016, nos llevó más de un año terminarlo, porque nos planteamos un desafío bastante importante, que es integrar información que nosotros consideramos útil para analizar estos temas. Por eso es que en el portal del programa CITIDES ustedes van a poder encontrar qué es el CITIDES, cuáles son sus actividades, información sistematizada sobre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Van a poder encontrar buscadores con carreras universitarias de grado y posgrado. No sale ahí. No sale ahí porque debe ser que está puesto el PPT como para presentación, ¿no? Sí. Cerrar el PowerPoint. Les decía que en el portal del sitio van a poder encontrar buscadores que los llevan a información sobre carreras de grado y posgrado en todos los puntos del país que tienen que ver con sustentabilidad, con desarrollo sustentable. Hicimos un trabajo lo más fino posible, muy artesanal, porque buscamos carrera por carrera. Se nos escaparon algunas, como la licenciatura de Burlingame, que Lucía nos hizo notar eso, así que va a ser incorporada en breve. Porque lo van a abrir y no se van a encontrar. No, claro, tienen que estar. Así que disculpas por eso, pero a veces pasa, ¿no? Pero realmente hicimos un paneo muy abarcativo. Hola, ¿me escuchan? No. ¿Sí? ¿Más o menos? Hola. Ah, los
explica por qué no la declaramos antes. Bueno, está bien, gracias por la aclaración. Entonces les decía que acá van a poder encontrar información sobre carreras, sobre becas, también para estudiantes de grado y posgrado que otorgan diferentes países de la región. Nosotros empezamos por sistematizar las becas de 12 países de América, porque la verdad que son muchas las becas en este campo. Por otro lado van a poder encontrar, esto más para los investigadores, instrumentos de financiamiento de proyectos de I+D que tienen que ver con sustentabilidad, tanto en el país como en la región y en el mundo. Información sobre normativa ambiental, hemos sistematizado ahí toda la normativa, yo creo que casi toda, puede que se nos haya escapado algo, pero sería raro. La normativa ambiental de nuestro país tiene que ver con, acá van a encontrar información sobre leyes, sobre decretos, sobre la Constitución Nacional, obviamente, sobre artículos de las constituciones provinciales, porque hemos mirado constitución por constitución de las provincias para ver, identificar los artículos que tienen que ver con estos temas. También van a poder encontrar tratados internacionales a los cuales ha adherido la Argentina en relación a los temas de desarrollo sustentable. Otro aspecto interesante de este programa, de este portal, es que van a poder encontrar información de acceso abierto, libros y publicaciones periódicas, revistas, donde van a poder encontrar información sobre desarrollo sustentable que pertenecen a la Biblioteca Nacional Electrónica, no sé si la conocen, del Ministerio de Ciencia, y el Sistema Nacional de Repositorios Digitales. Entonces, ahí se hizo una selección también particular de estos artículos, de estos libros que tienen que ver específicamente con la sustentabilidad. Entonces, ahí tienen un acceso rápido a estos materiales. Por otro lado, este programa, cuando se inicia, empieza a trabajar con una comisión que ya existía en el ámbito del MinCIT, que se creó en el año 2009, que es la Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y Sustentabilidad. Y en el 2016 creamos otra comisión, que es la que nombró Lucía, la Comisión Asesora de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sustentable, más conocida como CADES, que integran Walter y Gilberto y otros científicos que ahora voy a nombrar. Y en ese marco, en 2016, la Secretaría de Planeamiento y Políticas del programa CITIDES pide a esa comisión que se trabaje en los principales nodos problemáticos del desarrollo sustentable en Argentina. ¿Por qué? Porque estamos con una agenda global, que es la Agenda de Naciones Unidas, que plantea los objetivos de desarrollo sustentable, pero también es cierto que estamos en ausencia de una agenda regional y nacional sobre estos temas. Entonces nos parecía muy importante empezar a trabajar estas problemáticas en el contexto nacional. Después lo van a explicar mejor Walter y Gilberto, cuál es el contenido del documento que emerge en el marco del trabajo de la comisión. Yo voy a resaltar 4 puntos del documento que me parecen interesantes. Por un lado, que presenta una mirada sistémica e interdisciplinaria sobre la complejidad. Yo creo que el concepto corazón del documento de la CADES es la complejidad. Por otro lado, es que no repite consignas globales, porque es un análisis contextualizado del campo del desarrollo sustentable. Eso fue algo que fue muy trabajado, muy discutido en la comisión, tomar como marco los ODS, pero pensar a nivel local. Por otro lado, que plantea acciones concretas en el campo de la CTI para abordar teóricamente y pragmáticamente estos temas, porque está focalizado en el campo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y por otro lado, que muestra que el campo del desarrollo sustentable requiere un abordaje multidimensional, pero también multiactoral, ¿no? Que es algo interesante porque el tema de gobernanza política de los recursos naturales es algo que atraviesa permanentemente el documento. Voy a nombrar para terminar quiénes son los autores de este documento, por orden alfabético. Gabriel Blanco, de la Universidad Nacional del Centro, Laura Davidowski, de la Universidad Nacional de San Martín, Sandra Díaz, del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, Alicia Fernández Irelli, del CONICET y de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Gilberto Galopín, investigador autónomo, Salvador Gil, que es de la Universidad Nacional de San Martín, Gabriela Merlinsky, de CONICET y Universidad de Buenos Aires, Walter Pengue, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y Carolina Vela, de CONICET, Universidad de Buenos Aires. Para finalizar, quería agradecer de nuevo el espacio a las 2 universidades organizadoras. Por otro lado, felicitarlos por haber tomado esta iniciativa, ¿no? Por organizar esta charla que inicia un ciclo de charlas que esperemos que se extienda en el tiempo. Y en particular me parece que es muy importante destacar que precisamente esto se inicia en el marco de 2 universidades públicas nacionales, ¿no? Que son espacios privilegiados para la construcción del pensamiento crítico y el fomento del pensamiento crítico,
y en donde evidentemente los jóvenes tienen un lugar muy protagónico, ¿no? Siempre se les pide mucho a los jóvenes, se les tira para adelante, digamos, el tema, digamos, porque siempre el futuro, digamos, es donde, bueno, apuntamos todo, pero también creo que es importante generar las condiciones de posibilidad que a los jóvenes les permitan formarse para poder afrontar estos desafíos. Así que muchas gracias por la invitación, felicitaciones de nuevo por la iniciativa y esperemos que el evento sea muy provechoso para todos. Gracias. Para continuar, lo presento al doctor Walter Penke, aquí a mi lado. Él es ingeniero agrónomo de la UBA y magíster en políticas ambientales y territoriales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en agroecología, sociología y desarrollo rural de la Universidad de Córdoba, España, de la Unión Europea. Director del programa de posgrado de actualización en economía ecológica, es profesor titular del área de ecología e investigador del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha sido coordinador y miembro de múltiples programas nacionales e internacionales en materia de recursos, biodiversidad y servicios ecosistémicos. También compiló y editó en el año 2017 una obra icónica sobre el pensamiento ambiental del sur, y esto lo digo porque lo he leído durante mis vacaciones y he sido muy feliz. Este libro que también se me encantó. Este libro que nos ha traído para nuestra biblioteca, así que se lo agradecemos. Sí, lo leímos. Bueno, cuenta con la participación de autores de alto prestigio como Enrique Les, Víctor Manuel Toledo, Héctor Alimoda, Julio Carrizosa Umaña, Gilberto Galopín, Nicola Obligo, Silvia Mateucci, Héctor Segenovich y Bernardo Aguilar. También forma parte de la CADES, como nombramos anteriormente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esto de dar libros en vacaciones, lo que uno recomienda en las clases. Yo siempre bromeo con los chicos, es decir, en rigor de verdad, esto, lectura para... Hay una alumna de General Sarmiento que está fe. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y agradecido de esto que se confirma, así que muy bueno. En primer lugar, bueno, me parece fantástica la iniciativa. La iniciativa sale de la Universidad de Burlingame, básicamente invitando a otras universidades para poder participar en el marco y en modelo, en el marco de la discusión de estos temas que nos llegan justo a nosotros a la CADE, porque de hecho en la CADE estamos pensando también cómo tratar de socializar parte de los resultados en los cuales nosotros estamos trabajando. Y la iniciativa llegó como anillo al dedo, es decir, Erika confirma claramente esa cuestión. Un poco lo que voy a estar hablando entonces son algunos comentarios sobre los complejos causales y particularmente parados en el tema de la agricultura. Para poder revisar y para poder mirar eso, vamos a estar hablando de estas cosas, ¿no? Es decir, y ustedes lo van a ver y lo van a detectar en el documento inmediatamente, es decir, uno de los principales, si se quiere, aspectos que se considera sobre el uso de recursos naturales y el ambiente, tanto a nivel nacional pero también a nivel internacional, y la enorme presión del sistema económico actual sobre el uso de esos recursos y de la forma en que se están utilizando esos recursos y de alguna manera lo que nosotros estamos enfrentando en ese contexto. En ese contexto estamos enfrentando básicamente un conjunto de problemas que hasta hoy en día no han sido vistos, no han sido revisados de manera sistémica. Parte de lo que nosotros estamos tratando de plantear es esa nueva perspectiva, mirar la cuestión con una naturaleza sistémica, con un trabajo de alguna manera inter y en lo posible a futuro transdisciplinario, para poder enfrentar situaciones como esta. Es decir, una de las cuestiones que la sociedad, tanto global como nacional, está enfrentando hoy en día y está degradando, como vamos a ver rápidamente, una buena parte de sus recursos naturales, se vincula muy fuertemente con el sistema de producción y con los patrones de consumo. Cuando uno mira esto basado en indicadores, particularmente esto también nosotros lo hablamos como investigadores en el marco de la comisión, pero también detectando prácticamente muchas de las cosas que está saliendo en la bibliografía internacional. ¿Qué pasa con los indicadores? ¿Qué pasa con algunos indicadores globales en rigor de verdad? Vemos que algunos de esos indicadores hicieron reventar el termómetro, es decir, el termómetro de la biodiversidad hoy en día, la pérdida de biodiversidad que estamos enfrentando es inédita prácticamente en términos de la desaparición de especies. Y esto tiene mucho que ver con la expansión de la especie humana. Esa expansión, por un lado, no solo como especie, sino particularmente relacionada con las pautas de consumo. Eso lo van a encontrar ustedes, ¿no? Es decir, el problema tiene mucho que ver con las pautas de consumo que la sociedad, particularmente la sociedad occidental, está llevando adelante.
Y en ese contexto, esas pautas, por supuesto, amenazan muy fuertemente la biodiversidad, generan un cambio de uso del suelo muy importante. Para el caso de la República Argentina esto es trascendente y está, digamos, trasciende o atraviesa no solamente cuestiones que se vinculan con la forma en que estamos utilizando los recursos, sino cuestiones institucionales, cuestiones de participación social que no están siendo vistas. Es decir, hay muchas cosas detectadas y discutidas también a través de, por ejemplo, de cosas que han pasado que siguen pasando en Argentina, justamente porque se ha tenido prácticamente una única mirada sobre eso que tiene que ver muy fuertemente con, si se quiere, la valoración climatística de estas cuestiones. Cuando uno revisa un poco las metas del desarrollo sostenible hoy en día y cómo se para un poco Naciones Unidas en ese contexto, se ve claramente que hay de hecho una crítica al actual sistema económico, al actual sistema social de uso de los recursos naturales. Saltamos de lo que fueron las metas del milenio a las metas del desarrollo sostenible. Para lo que trabajamos en temas ambientales es una incorporación de un montón de componentes que previamente no estaban. Esto es claro. Ahora, esos componentes que se cumplan o no cumplieron las metas del milenio, estamos un poquito flojos pensando, digamos, en el hecho de decir, ¿y van a cumplir al 2030 las metas del desarrollo sostenible? Bueno, lo podemos discutir entre todos a ver cómo estamos yendo, pero para países como la Argentina, de alguna manera esto es trascendente porque es un país basado en recursos naturales. Cuando miramos esto tenemos estas dos perspectivas. Una es la que de alguna manera más se conoce, que es la que entendemos como la economía marrón, que es una economía de transformación de recursos naturales, de naturaleza, dentro del marco del sistema económico. Te puede estar yendo bien, podés ir, digamos, en un camino de acumulación de capital o de recursos, pero detrás de una transformación, o de bienes, detrás de una transformación muy fuerte de los recursos. Este efecto en particular ha generado montones de advertencias o de avisos de los científicos en distintas escalas, científicos que van desde alertas que pasan por el hecho de cuestiones globales hasta lo que acaba de pasar, por ejemplo, en el mes de marzo en Colombia, la presentación del IPE sobre la pérdida de biodiversidad, la presentación que vamos a hacer ahora en el TIP el 5 de junio sobre los efectos de la agricultura y sus efectos de transformación sobre recursos naturales, es decir, la advertencia de la FAO sobre las cuestiones que se vinculan con una agricultura bastante insostenible si se vincula esto con seguridad alimentaria. Es decir, hay montones de procesos detrás que advierten de alguna manera lo que estamos enfrentando. Detrás de eso, ¿sí? Detrás de la perspectiva, si se quiere, de lo que se plantea como las metas del desarrollo sostenible, está también una perspectiva que Naciones Unidas tiene. Ustedes lo recordarán que en el año 2008, en ese momento, el director de Naciones Unidas de Ambiente, Ken Steiner, planteó justamente el tema del New Green Deal, es decir, el nuevo acuerdo verde o el nuevo gran acuerdo verde para tomar de alguna manera ventaja frente a la crisis económica, una ventaja, una situación alternativa de decir, bueno, vamos a aprovechar mucho de esto y convertirlo en términos de posibilidades de recursos y trabajo para una población que hasta hoy día no lo tiene. Es decir, de alguna manera eso también fue un escalafón interesante como para considerar muchas de estas cuestiones. Ahora bien, todo esto transita en el hecho de la enorme posibilidad desde el punto de vista científico, tecnológico y de innovación que ha tenido la especie humana, que nos permite a nosotros cambiar prácticamente la faz de la Tierra cuantas veces queramos. Y este proceso, de alguna manera, algunos científicos ya lo llaman, como por ejemplo el grupo de Rockström y otros, esta es una idea de George Koshka de Naciones Unidas, en el hecho de pasar de lo que se conoce como lo que estaríamos enfrentando como era el Holoceno a lo que tenemos hoy en día, que es el Antropoceno. En el marco de esa perspectiva de Antropoceno, es decir, la enorme capacidad de expansión de la especie humana sobre la Tierra, tenemos otro proceso también muy veloz y muy creciente que tiene que ver con el hecho de comenzar a mirar básicamente la situación de la expansión de la especie humana y la concentración que está teniendo. ¿A nivel de qué? De los procesos de urbanización. Y los que hacen medio ambiente, los que trabajan en temas de ecología y todo, a veces dicen, bueno, a mí los temas urbanos no me interesan. A mí me interesa ver solamente la componente ambiental o lo que está pasando con la ecología. Por decirles algo, hoy en día pensar lo urbano por fuera de esto es un error grave. En rigor de verdad, la cuestión urbana hoy es la enorme transformadora de la naturaleza y la que genera las principales tensiones sobre los recursos.
prácticamente nadie puede estar ajeno a esto. La especie humana se está expandiendo muy velozmente. Uno puede decir, bueno, ¿y cuánto representa esto en rigor de verdad el cambio de uso del suelo a escala global? 2.5 al 4% la tendencia hacia el año 2050. Pero hoy en día, ese espacio urbano que está creciendo en el planeta, que uno puede decir a cuestiones, a tasas relativamente bajas, es la enorme demandante de recursos naturales. 80% de los recursos naturales, el 35% de la energía, casi el 80% de la energía hoy, se la llevan las ciudades. Nosotros lo llamamos ciudades energívoras. En el proceso ese, además de tener ciudades energívoras, tenemos ciudades insostenibles. Esas ciudades insostenibles se plantea claramente también cómo vamos a proveernos o a proveerse estas ciudades de energía, no solamente de recursos. Y hay un enorme problema. Y en Argentina cabe perfectamente en el marco de la discusión, porque Argentina es el 8º país en términos de territorio, pero ocupa el puesto casi 140 en densidad poblacional y encima distribuido de una forma desastrosa. Es decir, en muy pocas ciudades y vaciándolo de gente. Esta es una cuestión estratégica que a mí me gusta, no está en el documento, porque digamos una cuestión bastante política de discutir, pero esto es biopolítica. Es decir, vaciar un país de gente o concentrarla en ciudades y dejar sus recursos naturales en manos de otros es una cuestión interesante de discutir y de resignificar para ver qué es lo que está pasando y lo que pasará justamente cuando ustedes se reciban y cuando ustedes estén básicamente trabajando. Entonces no es un tema menor en ese sentido comenzar a mirar estas perspectivas, ¿no? Es decir, Argentina, 92% de su población vive ya en ciudades. Es decir, mucho de eso explica muchas de estas cuestiones que se vinculan con lo que estoy planteando vinculado con la agricultura. Parado en esos temas, en esas cuestiones, en el marco de la identificación de estos nodos problemáticos, que parte, yo me basé en el documento del que estamos hablando, parado en ese sentido, es decir, hay una discusión muy importante que tiene que ver con uno de los ejes que, desde mi punto de vista, un poco, nosotros nos separamos también los ejes a armar en el marco de los nodos problemáticos, un poco los patrones de consumo, la vinculación con los recursos también lo trabajé yo, y en ese sentido, esos cambios de patrones de consumo nos hacen pensar y reflexionar fuertemente sobre justamente parte de estas cosas, ¿no? Es decir, qué come la población actual, qué comerá la población en el mediano plazo y cómo come o cómo demanda cosas de una forma distinta a la otra. Yo solamente a los estudiantes les digo que traten de reflexionar en parte qué es lo que están comiendo, qué es lo que piensan que comen. Si piensan que comen alimentos también, a mí me gusta agregar un poco de eso, o qué están comiendo, en rigor de verdad. Algunos los llaman ovnis, objetos comestibles no identificados. Es decir, hay cuestiones que son interesantes de mirar, pero justamente todo esto redunda nuevamente en la mirada hacia el atrás, es decir, en este intento de perspectiva de incorporar la complejidad vinculada con el uso de los recursos. Y en ese sentido estamos definiendo, este material a ustedes les queda, por supuesto yo no me voy a poner a leer esto, pero lo que quiero decir es simplemente este material a ustedes les queda también para que tengan, digamos, los que tengan interés en poder ver qué es lo que hay en el documento. En ese sentido, las pautas de consumo por un lado, por el otro, las cuestiones que se vinculan entre los ecosistemas y la sociedad, ¿sí? A considerar en el sentido de decir cuántas son las prestaciones, cuáles son los servicios ecosistémicos que está dando la naturaleza a la sociedad que prácticamente no son percibidos, prácticamente no son considerados. Hoy en día están siendo evaluados en algún sentido y esta evaluación ya incorpora varias de las cuestiones importantes que tienen que ver no solo con la cuestión monetaria, sino con justamente indicadores no monetarios de evaluación de los servicios ecosistémicos que nos da el planeta a nosotros. ¿Sí? Alguien puede decir, bueno, ¿y qué le preocupa a usted? Ahora está bastante puesta la alarma sobre la mesa en el término de los problemas de los polinizadores o los problemas que afectan a las abejas. Él dice, bueno, a mí las abejas no me preocupan. Y hermano, preocupate, porque en rigor de verdad, si las abejas dejan de trabajar, no sé si ustedes vieron, los muchachos, los chicos, hay una película que se llama Bees. Yo la recomiendo, a mí me encantan los dibujitos animados. Es decir, y ver esos dibujitos animados no es una cosa tonta ni de menor cuantía. Es muy profunda. Ponernos a pensar qué es lo que pasaría, y lo dice el dibujito, si las abejas se declaran en huelga. Y si las abejas se declaran en huelga muy poco tiempo, porque no tenemos polinización, y si no tenemos polinización, no tenemos frutos. Si no tenemos frutos, no tenemos semillas. Si no tenemos semillas, no tenemos comida. Si no tenemos árboles que generen, digamos, o toda la actividad fotosintética, vamos un poquito fritos. Entonces, rigor de verdad, esta cuestión de la integración de las complejidades vinculadas con estos procesos se hace muy importante de entender
teniendo detrás de este proceso. Cuando uno empieza a mirar, bueno, el caso de la agricultura, como yo les decía, justamente apunta fuertemente a algunos indicadores. Entre los indicadores, la agricultura hoy en día más intensiva está marcando algunas cosas interesantes. Y Argentina no está ajena a esto. Uno puede decir, bueno, nosotros hemos ido hacia un marco bastante sustentable del uso de nuestra agricultura. Nosotros hacemos leguminosa, fijamos nitrógeno. Señores, si nos ponemos a analizar lo que estamos haciendo como aporte a nivel mundial en términos de fijadores simbióticos, es decir, de nitrógeno, nosotros estamos ayudando a generar una mayor cascada de nitrógeno. Esto altera las relaciones estequiométricas de los distintos nutrientes y en el mediano plazo empezamos a tener problemas de producción nuevamente, algo que prácticamente no se dice. Digo de verdad, cuando empezamos a revisar estas complejidades, todo el mundo está preocupado del carbono y el cambio climático. Pocos hablan del nitrógeno y del fósforo y sus relaciones con otros micronutrientes. Ahí hay que empezar a mirar estas cuestiones de manera más integral. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con las distintas formas de producción, 3 formas de producción importantes. Hoy en día, en el caso de Argentina, se plantean las 3. En ese marco también hay una cuestión que se hace interesante. A mí me gusta quebrar esa lógica porque la repiten los funcionarios, la repiten los científicos y prácticamente no hay fundamento. Es decir, falta comida en el mundo. Argentina produce para 400 millones de habitantes, como por ahí se dice, ese gran macanazo, porque es un macanazo. Es decir, la realidad es que Argentina produce biomasa. Es una interesante discusión en este sentido. Esta producción de biomasa puede ir en función del mercado hacia un lugar o hacia el otro, para alimentar gente que se está muriendo de hambre. ¿Muere gente de hambre por falta de alimentos? Hoy en día, ahí tienen los datos que ustedes pueden ver y después en sus proyecciones también hacia el año 2030. En rigor de verdad lo que están viendo es que prácticamente hasta el África subsahariana, dividiendo la cápita de la posibilidad de producción y consumo, alcanzaría para poder alimentar a esa gente. ¿Qué pasa entonces? El problema que tenemos es un problema distorsivo en la producción de esa biomasa y hacia dónde va. Y nosotros justamente le llamamos biomasa y no alimento porque justamente pasa por el hecho de decir, bueno, sí, puede estar apuntando a la producción de los alimentos en particular, pero puede estar apuntando hacia otras cuestiones. Basado en esto, esta agricultura no es agricultura, la agricultura no sale de la nada, sino que se basa en recursos naturales. Esa mirada de integración de los recursos naturales hace también que empecemos a complejizar la cuestión, y ustedes lo pueden ver también en el documento, hemos puesto algunas líneas sobre pautas o puntas a mirar al futuro, que no es mirar qué pasa con el agua, o no es mirar qué pasa con el suelo, con la tierra solamente, es mirar lo que nosotros llamamos el nexus, es decir, la combinación de tierra, agua, energía y alimento. Es decir, y el trabajo sobre eso prácticamente aquí en Argentina está en pañales o en recontra pañales, y sería tremendamente interesante empezar a trabajar sobre esas perspectivas que vinculan a los recursos naturales en ese sentido. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay, digamos, de alguna manera un cambio muy fuerte, un cambio de uso del suelo realmente muy importante, que nosotros hasta ahora no hemos parado, que no estamos parando. Que los actores a veces terminan diciendo necesitamos más tierra para, la pregunta es ¿para qué? ¿Sí? Y en rigor de verdad tenemos tierra y ahora nos hemos deforestado y ahora tenemos problemas de erosión y además pido subsidio, es decir, deforesto por un lado y cuando me va mal o me llueve o tengo problemas erosivos eliminé lo que, por ejemplo, Morelo en su momento llamaba, el Chaco no tiene abolengo de pampas, el Chaco, y por algo es el Chaco, justamente porque tiene una perspectiva de uso totalmente distinta, lo convertimos en esto. Esto es la Argentina. ¿Sí? Esto no es una pampa, esto va a ser un desierto. Y en rigor de verdad, no analizar esto de manera integral, ¿sí? Nos obliga a reflexionar sobre la forma en que nosotros estamos utilizando los recursos naturales. Parado en esa perspectiva, esta mirada de integración, esta mirada de alguna manera multidimensional que estamos demandando, me atrevería a decir de prácticamente la participación de todos los interlocutores, todos los stakeholders que de alguna manera puedan llegar a estar interesados detrás de eso, ¿sí? En el cambio de uso del suelo, justamente Morelo hace muchos años atrás nos hablaba de geofagia. Y esa geofagia hoy en día la seguimos impulsando muy fuertemente detrás de un modelo, ¿sí? Y un modelo que no se hace para nada sostenible. Cuando hablamos de eso también, por supuesto, los procesos de deforestación vienen a la luz. Y aquí hay, ¿por qué estoy poniendo esto y por qué lo estoy vinculando con la CADES? ¿Por
Porque en la CADE nosotros también hablamos de la cuestión del desacople. Ustedes lo van a encontrar, el desacople o desacoplamiento. ¿Qué es esto? De alguna forma. Esto básicamente tiene que ver con la idea de producir más con menos. Producir más con menos recursos naturales. Reducir el consumo, por ejemplo, el factor 5, es decir, produzco con el 20% de los recursos naturales que necesitaba previamente. Está bueno. Es decir, la idea, la perspectiva inicial de todo esto es interesante. Lo mencionamos nosotros ahí directamente, como ustedes pueden ver, en una parte del documento. Es decir, hablamos de desacople o desacoplamiento. Cuando estamos hablando de eso, ¿sí?, de esa perspectiva que se basa también en documentos del panel de los recursos de Naciones Unidas sobre decoupling o desacople, terminamos hablando de esto. Esto lo enfatizo y lo muestro porque está interesante comenzar a mirar esa perspectiva del bienestar humano vinculado con la actividad económica, en general el PBI, desacoplar los impactos justamente por cada unidad de tiempo avanzado, una tasa de uso de recursos cada vez menor, ¿sí? Y encima de todo esto, ¿sí?, disminuir el impacto ambiental. Fiesta. ¿Ok? ¿Logramos esto? Fiesta. Algunos dicen, bueno, esto no es posible. Sí, nosotros podemos demostrar, sí, en el panel de recursos esto ha sido posible. Ahora, nosotros estamos citando también para ver esto, y guarda con esta cuestión, porque esto no es solamente la panacea de apoyarnos solamente en más ciencia y tecnología sin ver qué es lo que pasa. ¿Cuál es el feedback de todo esto? ¿Qué es lo que pasa como respuesta detrás de este sistema? Si yo tengo un poco un análisis un poquito crítico sobre la perspectiva del desacople, en el sentido de decir, bueno, ¿qué pasa si uno accede a más bienes transformados? ¿No? Es decir, y pensémoslo tanto para la sociedad china como para otros, pero miremos en China solamente en pensar, China digo porque China se está llevando 40% prácticamente de los recursos naturales que fluyen de América Latina hacia allá, y parado en esa cuestión, si nosotros pasamos simplemente de la bicicleta al automóvil, comenzamos a ver un proceso más que importante que termina dando lo que se conoce como la paradoja de Jevons. Me hago más eficiente en el uso del recurso, desacople, ¿sí?, muy vinculado a las ideas de la innovación en ciencia y tecnología, pero guarda, veamos, y esto lo analizan las ciencias sociales, qué es lo que pasa con los resultados de nuestro avance científico-tecnológico. Porque yo puedo desarrollar una nueva instancia científica tecnológica y en lugar de resolver un problema puedo tener otro, y ahí viene de vuelta un poco la mirada un poco más de la interdisciplina y hasta avanzar un poquito hacia la complejidad, porque si yo me hago más eficiente en el uso de un recurso y su transformación, ¿consumiré menos o más de ese bien transformado? En general termino consumiendo más, lo que significa que ustedes están reciclando su celular a una tasa cambiando, no digo ni siquiera reciclando, están comprando, teniendo más celulares de lo que podrían tener en una situación, digamos, de no tanta innovación. Y ahí hay un montón de cosas, porque detrás de esto que están todos los recursos. Cuando uno mira ese proceso de qué está pasando sobre todos los recursos, es interesante comenzar a reflexionar sobre eso. La otra cuestión que nosotros también citamos en el documento bastante, hablamos del tema de metabolismo, y ustedes van a ver metabolismo social, metabolismo urbano, metabolismo industrial, metabolismo agrícola. ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos la cuestión o la palabra metabolismo? Estamos hablando justamente de ver el cuerpo social, ¿sí?, como un elemento que absorbe recursos naturales, que demanda recursos naturales, que de alguna manera los transforma, y que esos recursos naturales transformados también generan un conjunto de residuos importante. Y en ese sentido, básicamente, esa transformación, esa demanda de recursos naturales se puede ver globalmente hoy en día qué es lo que está pasando. Es decir, está pasando que está creciendo mucho en algunos países o en algunas regiones del planeta. A eso le sumamos también el hecho de que, por supuesto, esa cuestión de tasas metabólicas ve claramente, se ve con la flecha, que es lo que está pasando en términos de demanda, ¿sí?, de China particularmente. Y cuando vemos esa proyección también en términos metabólicos, ¿sí?, de cuánto estamos demandando, si vamos a la agricultura, cuánto de biomasa estamos demandando, lo que se ve allá abajo, está creciendo bastante a tasas internacionales y a nivel internacional. En la Argentina está pasando lo mismo, pero además hay una cuestión interesantísima de ver, que tiene que ver con que estamos aumentando la biomasa, pero estamos cambiando de cultivo. Es decir, estamos dejando muchos cultivos o algunos cultivos que tienen que ver básicamente con la alimentación para generar más lo que se conoce commodities o cash crops. Ese uso del suelo
hace una discusión mucho más amplia de la que estamos teniendo solamente sectorizada en la agricultura. Amerita una participación mucho más importante. ¿Por qué? Porque el precio de alimentos es una relevante, digamos, tiene una tasa, una tasa muy importante vinculada con la elasticidad de la demanda que no puede ser reemplazada fácilmente. Entonces, cambiar un producto por el otro genera costos, y esos costos sociales generalmente lo terminan pagando el pato, las cuestiones o las partes de los sectores más humildes de la población. En esta crisis que estamos enfrentando hoy, ¿sí?, la población hay que pensarlo muy bien cuando apuntamos o cuando reorientamos procesos en el uso de los recursos para pagar una deuda o para que la gente coma. Yo ahora no estoy hablando de acá, estoy hablando de 25 años atrás trabajando sobre esto, donde hablábamos de deuda ecológica, se hablaba de deuda externa, no figura en el documento, por eso lo separo un poco mi comentario de esto, pero básicamente empecemos a pensar esto, porque la deuda ecológica vinculada con la sobreexplotación de recursos va a venir con una presión enorme ahora para pagar la deuda que estamos acumulando entre todos. Esto es una componente muy importante cuando uno empieza a mirar qué es lo que pasa con los recursos naturales. La vinculación básicamente de esta cuestión en el tema del metabolismo hace que nosotros demandemos cada vez más recursos, como decía, al revés de lo que se piensa, no menos, y eso constituye lo que se conoce como mochila, la mochila ecológica. Esa mochila ecológica prácticamente se duplicó a nivel global y también se ha duplicado en Argentina. A eso también estamos vinculando varias cuestiones que vinculan un poco los servicios ambientales que tiene la sociedad, ¿sí?, la relevancia que tienen, que nadie lo percibe, ¿sí?, los servicios ecosistémicos para esa sociedad, y que hoy en día, digamos, son cruciales, como les decía, no solamente nosotros lo mencionamos en un documento nacional, sino que Naciones Unidas lo publica en el IPES, del cual varios participaron de Argentina hoy en día a través de esto, es decir, un poco cuestiones que se relacionan con estos temas. Estos temas también, en términos de uso de la tierra, ¿sí?, muchos habrán escuchado hablar de la huella ecológica. La huella ecológica no es solamente una cuestión educativa interesante, sino tratar de ver qué es lo que pasa y cómo se tiene la impronta a través del sistema internacional de precios de las materias primas que nosotros estamos vendiendo, simplemente como tenemos la impronta de un país sobre el otro. Y esto no es un tema menor, ni es una cuestión para hablar simplemente en las escuelas primarias o secundarias. El tema de la huella ecológica vinculado con esto les pone a ustedes la bota de China sobre su país. Y la forma en que China utiliza los recursos, no necesitan ni venir a comprarles nada, prácticamente. Es decir, a comprarles tierra, que decir, los recursos de base. Es pensar un poco más que a través del mercado única y exclusivamente no se puede relevar esto. Y esa tendencia, por supuesto, marca algunas cuestiones importantes que ya se repiten a escala global también. Bueno, ¿cómo arreglamos este desbarajuste, ¿no? Es decir, de alguna manera, parte de esta cuestión tiene que ver con decir, bueno, podemos arreglar parte de este problema, de alguna forma, algunas de estas soluciones vienen como soluciones alternativas. La primera cuestión tiene que ver con el cambio de mirada. Es decir, la mirada parada en la disciplina, como se venía teniendo, por supuesto que no va a resolver ningún problema. Si tengo contaminante, tanto ppm en el agua, y eso genera un dato de contaminación, y yo solamente me quedo con esa información, es nada. ¿Sí? Esa vinculación hay que ver esos factores, ¿sí?, que pueden ser factores económicos, sociales, no técnicos, que produjeron parte de eso, y analizarlo de una manera más holística. El cambio de mirada es tremendamente importante en el marco de esto. Nosotros incorporamos también, por supuesto, la mirada de la transversalidad, tanto en términos de la interdisciplina como en lo posible a futuro alguna mirada más transdisciplinar. El aspecto multidimensional que vincula parte de estos procesos, es decir, nosotros estamos pidiendo, a diferencia de lo que muchos plantean en otro ámbito, la participación de distintos actores. El problema ambiental es un problema complejo y no lo va a resolver ninguna disciplina de forma separada. El problema ambiental es tremendamente relevante, tremendamente complejo y necesita de la participación de todos sin desmedro de nadie. Y esta perspectiva, este trabajo es tremendamente difícil. Es tremendamente difícil. La mirada y la perspectiva también multicriterial vinculada con esto, es decir, no solamente tener un criterio, sino tener o construir un conjunto de criterios, se hace importante para ver y para generar justamente parte de lo que de alguna manera necesitamos, que es un diálogo, intercambio de miradas y de perspectivas. En ese sentido, para poder, ya que la Argentina
suscribió al Acuerdo Internacional 2015-2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, 17 objetivos, 167, 169 creo que son subobjetivos que se vinculan con varios de estos temas, cómo nosotros en las universidades de la ciencia y la tecnología podemos taclear varias de estas cuestiones y ayudar a pensar o a reflexionar parte de estos procesos. Si ustedes nos miran, el primer objetivo, fin de la pobreza, el segundo objetivo, hambre cero, son relevantes. Salud y bienestar, y el cuarto, educación de calidad. ¿Sí? Hay mucho, cuando uno lo revisa para trabajar y hacer transversal parte de los trabajos vinculados con esto, nosotros prácticamente tocamos muchos de estos objetivos y ver cómo desde el sistema científico-tecnológico se pueden hacer aportes, se pueden hacer miradas para resolver qué. Algo que en la Argentina todavía tenemos y que tenemos problemas de hambre importantes en algunos sectores localizados. Eso sería muy sencillo de resolver para un país como el nuestro, pero no solamente los científicos pueden hacer algo, por no recomendar alguna cosa. Acá, ¿qué se necesita? Decisiones de política. Las políticas públicas pueden ayudar muchísimo a resolver parte de estas cuestiones. Simplemente si uno se dijera, se planteara, yo quiero que la gente coma mejor. Y la perspectiva del sistema complejo, que seguramente Gilberto lo va a tratar mucho más en amplitud, pero por supuesto la mirada, la complejidad, ¿sí? Un poco se mencionaba el libro que nosotros hemos presentado hace muy poquito. Esa perspectiva de la complejidad que hacen todos los expertos es la mirada que hay que tener en el tema ambiental. Es decir, el tema ambiental es tremendamente complejo, la construcción de este proceso hace, digamos, a una discusión mucho más profunda de la que estamos teniendo hoy en día, la construcción de políticas públicas vinculadas con todo esto también, es decir, un poco voy pasando varias de estas cuestiones más rápido, es decir, la cuestión de los complejos causales, las temáticas particulares, es decir, un poco la transversalidad de la mirada disciplinar hacia una mirada transdisciplinar, si se quiere, enfrentamos un montón, un conjunto de desafíos tremendamente fuertes, tremendamente relevantes para poder enfrentar de alguna manera entre todos el proceso que estamos planteando. Es decir, un eje que a mí no me gustaría dejar de lado, que tiene que ver con el diálogo, ¿no?, entre la ciencia, la política y la gestión en el uso de los recursos naturales. Ahí creo que hay mucho por hacer por delante, mismo desde la CADE, es una comisión chiquitita, ahí en el Ministerio de Ciencia, que en parte puede ser escuchado, ¿no? Tenemos la esperanza de que muchas de estas cosas puedan permear hacia el sistema científico-tecnológico y la componente, especialmente del desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible, pueda convertirse de alguna manera en un aliado importante, en especial en lo que tiene que ver con las miradas y con los temas de sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Algo que en rigor de verdad hasta hoy en día no está siendo tan visto y tan contemplado y que nos parece a nosotros tremendamente importante. A eso sumamos también, por supuesto, como un poco Erika lo había mencionado también, una agenda no solamente nacional, sino regional y global para enfrentar no solamente los problemas de cambio climático, sino los problemas vinculados con el cambio ambiental global. En ese sentido, un poco para ir cerrando, es claro que la perspectiva que se tiene, la que estamos tratando de nosotros poner sobre la mesa, es decir, que el problema es sistémico, que el problema, digamos, del actual estilo de desarrollo es de alguna manera lo que obliga a un cambio de mirada importante. La relevancia que de alguna manera hasta hoy en día no se venía dando sobre los servicios ecosistémicos y sus prestaciones a la sociedad, una fuerte interrelación de todos estos factores y de todos los nodos. Un poco yo no me detuve en ponerme a revisar, digamos, la integración de todos los nodos, pero por ejemplo el caso de la agricultura es un caso tremendamente interesante para revisar y enorme oportunidad para poder incorporar una nueva visión del sistema científico-tecnológico. Enfrentar esto con otras miradas, con otras perspectivas que hacen, digamos, justamente una mirada sistémica de la interdisciplina y en lo posible avanzar hacia la pluridisciplina con una perspectiva muy fuerte en la complejidad. Eso es un poco de alguna manera lo que yo usé básicamente para mencionar un caso, el de la agricultura, utilizando como fondo el tema de los nodos problemáticos que nosotros estuvimos trabajando. Y bueno, este documento que mencionábamos, es este que
empresa. Ese documento es uno, y el otro que les estoy dejando a ustedes también, que tiene que ver, yo un poco viendo el llamado que estaban haciendo, que tenía que ver también con sus preocupaciones sobre el territorio. Estamos poniendo un poco los temas territoriales de la agricultura. Ahí les quedan un par de últimos libros sobre temas o problemática agrícola y el pensamiento ambiental, que ya generosamente mi compañera mencionó. Así que bueno, muchas gracias. El agradecimiento a Walter, la bienvenida a Gilberto, y el honor y el agradecimiento de que estés acá hoy presente con nosotros. Primero les cuento quiénes estamos acá. Por un lado hay funcionarios y funcionarias de la Universidad Nacional de Burlingame y de la Universidad Nacional de Moreno. Hay también funcionarios municipales, veo varias caras por ahí. Veo representantes de un montón de organizaciones territoriales de acá del distrito, docentes de ambas casas de estudios y estudiantes de ambas casas de estudios, fundamentalmente de las licenciaturas en gestión ambiental que ambas universidades tenemos. Bueno, rápidamente vuelvo a comentar este evento lo organizamos en conjunto con la Universidad Nacional de Moreno. Algo que no dije antes es que ambas universidades formamos parte de una mesa de responsables académicos de licenciaturas ambientales de universidades nacionales. Es larguísimo, pero creo que se entiende. Y nosotros, desde ese lugar, que es un lugar que valoramos mucho, que le damos mucho trabajo, porque entendemos que es nuestro espacio para pensar estas carreras, de la cual forma parte también General Sarmiento, forma parte Jaureche. Entendemos que es un espacio donde pueden surgir debates y discusiones como esta. Nosotros este año es el centenario de la reforma universitaria. En breve estamos asistiendo a la Conferencia Regional de Educación Superior en Córdoba, que se da también en el marco del centenario. Y yo les contaba anteriormente que uno de los ejes de la CRES es el papel estratégico de la educación superior para el desarrollo sostenible. Así que, bueno, invitarlos también a que nos ayuden a pensar cómo llegar a ese evento tan importante para las instituciones universitarias. Luego de esto, no requiere presentación, pero lo voy a hacer igual. El doctor Gilberto Galopín es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, PhD en Ecología de la Cornell University, Postdoctoral Fellow de la University of British Columbia. Entre otros cargos, fue el asesor regional para políticas ambientales en la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Ha sido director de múltiples programas internacionales en materia de desarrollo sustentable. Fue profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de la Fundación Bariloche de Argentina, como así presidente ejecutivo y presidente del Consejo Directivo de esta última. Produjo más de 150 publicaciones sobre temas ligados a las problemáticas socioambientales. Actualmente forma parte de la CADES, como también Walter y como comentamos anteriormente. Bueno, Gilberto, le agradecemos mucho y bueno, escuchamos. El tema es las problemáticas centrales del desarrollo sustentable o sostenible en la Argentina, que es en relación al documento de la CADES, ¿no? Que ya lo mostró Walter, y me imagino que Eric habrá mencionado los objetivos. Los objetivos centrales del documento es, por un lado, identificar las problemáticas centrales del desarrollo sostenible de Argentina. Notemos que estamos hablando no solamente del tema ambiental, sino del desarrollo sostenible, que es el tema. Y identificar políticas y medidas concretas que el MinSIN pueda ejercitar o concretar o implementar desde su ámbito de incumbencia, porque obviamente esto está sesgado a lo que el MinSIN puede contribuir. Hay problemas de desarrollo sostenible que la solución es puramente política o puramente económica, y el MinSIN no tiene mucho que decir en eso, y otras instancias. Así que esa es en la óptica donde se hizo el documento, y la que voy a tratar de transmitir hoy. Básicamente el esquema de
que está por encima de ¿Qué pasó? trastornos temporales. Tenemos Van a tener trastornos que- tecnológicos también. Ok, voy a tener que torcer un poquito acá. Ah, no, está torcido. ¿Está torcido qué? El proyector. El proyector. Acá. Ah, Ahí está. se pide tolerancia a la audiencia. Ok, entonces, ¿dónde estamos? Sí. Yo, más que nada porque esta palabra, este concepto de desarrollo sustentable o sostenible, que es lo mismo, ha sido usado, así como el concepto del medio ambiente, ha sido usado de manera, y es usado de maneras muy distintas, un poco para mostrar desde qué punto de vista se está hablando de desarrollo sostenible. Y voy a entrar un poco más en los complejos causales, que es el corazón de la aproximación que estamos usando, que no es una aproximación sectorial ni disciplinaria, sino de cuáles son los complejos causales interrelacionados que son más importantes en relación al desarrollo sostenible en la Argentina y que tienen algún tipo de influenciabilidad por el lado de ciencia y tecnología, ¿no? Después mencionar un ejemplo de interrelación entre complejos, porque esos complejos causales a su vez están interconectados causalmente entre sí, y algunos ejemplos de posibles contribuciones del sistema de ciencia y tecnología a los complejos, a la resolución del problema. Y como ya esto era la parte que iba a decir y dio Walter, algunas primeras recomendaciones al MinSIT que salen de este análisis. Esa parte ya está. Así que vamos a ver el concepto de desarrollo sostenible. La definición original, que es de las Naciones Unidas, es que el desarrollo sustentable o sostenible es la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. Esto fue definido oficialmente en 1987, políticamente aceptado en un documento para las Naciones Unidas y que se puede conseguir acá además. Y tiene tres pilares fundamentales originalmente definidos: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. Posteriormente, y según algunas ópticas, se agrega el desarrollo, el pilar institucional, que es un poco el pilar que contribuye a la regulación de los otros, ¿no? Pero esta era la original. Bueno, primero cosa que quisiera destacar, que muchas veces se confunde, particularmente por los economistas, desarrollo no es lo mismo, no es sinónimo de crecimiento económico. Muchas veces se la usa como que el desarrollo es crecimiento económico, más crecimiento mayor, y eso no es necesariamente sinónimo de desarrollo. De hecho, en un análisis que hice hace años, yo hablo de mal desarrollo, inclusive aunque haya un crecimiento económico alto, que es un desarrollo perverso que, juzgado en términos de la calidad de vida de las personas, que es el criterio último en el cual se puede evaluar el desarrollo, es negativo. Pero bueno, no es lo mismo. El desarrollo se define en general como un proceso. ¿Ustedes ven todos acá abajo? No, ¿no? Bueno, les voy a contar un poquito más entonces. El desarrollo es un proceso cualitativo de despliegue de potencialidades, para decirlo muy breve. Puede o no conllevar o requerir crecimiento económico, depende del caso, pero el crecimiento económico es un incremento cuantitativo de la riqueza y el desarrollo es un despliegue cualitativo, y no solamente o no necesariamente de la riqueza, sino del potencial humano.
lógica del concepto de desarrollo sostenible, que hay algunos que han dicho que es un oxímoron, o sea, una autocontradicción, porque desarrollo lo ven como crecimiento económico y sostenible no puede ser un crecimiento económico cada vez más, no puede ser sostenible. Bueno, eso es el error en que confunden desarrollo con crecimiento económico y además confunden crecimiento económico con crecimiento económico material. Pero no voy a entrar en eso por razones de tiempo. Entonces, el tema es que cuando hablamos de desarrollo sostenible, ¿qué es realmente? Porque eso implica, tiene dos conceptos. Uno, desarrollo implica un cambio progresivo y direccional. No es así, es algo que, con oscilaciones o retrocesos, pero que se supone que es un progreso hacia algo mejor. Y lo de sostenible entonces no se aplica como el concepto de sostenibilidad que se puede aplicar a una situación. Queremos que esta situación de este país o de esta comunidad se mantenga, sea sostenible, que no es lo mismo que el desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible implica que lo que sea sostenible es el proceso de cambio, no es el mantener algo, es que ese cambio sea progresivo y sea sostenible. ¿Se entiende esta diferencia? No se hace muy a menudo, no se expresa muy a menudo y crea mucha confusión. Y bueno, también quería recordar que muchas veces se habla, algunos hablan de desarrollo sostenible como desarrollo ambientalmente sostenible. Por ejemplo, el concepto de economía verde y ese tipo de cosas. No tengo nada. Okay. El desarrollo sustentable, como mencioné antes, será sustentable en lo ambiental, lo económico, lo social y lo institucional. Y el ambientalmente sustentable, que se usa, y el Banco Mundial, por ejemplo, lo usa mucho, es un desarrollo que enfatiza las bases ambientales. O sea, sobre todo se habla de crecimiento económico con justicia social y, sobre todo, verde, que no deteriore el ambiente. Entonces, esta es una diferencia también que puede confundir. Ya mencionó acá los Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó las Naciones Unidas, o sea, todos los países que lo conforman, incluyendo Argentina, Walter lo mencionó. Lo único que quería destacar acá que de todos los 17 objetivos, los estrictamente ambientales son acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres y agua limpia y saneamiento que está ahí. Los demás son todos, prácticamente casi todos son de tipo social y alguno económico. Entonces está claro que en el discurso universal y lo que los países consideraron es que el desarrollo sostenible incluye mucho más que lo ambiental. Y bueno, el tema es, como ya mencionó ejemplos, claros ejemplos Walter, el modelo de desarrollo, entre comillas, porque muchas veces no es de desarrollo, sino de crecimiento, actual es insustentable a largo plazo, en Argentina y en la mayor parte del mundo. Es insustentable ambientalmente, y eso se ve muy claro en la pérdida creciente y enorme de biodiversidad que hace que estemos en uno de los periodos de extinción de especies históricamente, desde el nacimiento de la vida, históricamente relevante. El cambio climático, que bueno, no voy a mencionar más, que todos estamos más o menos al día con eso, la deforestación, la erosión que mencionó y ilustró Walter, pero también socialmente insostenible. En los últimos, a pesar de que la pobreza se estuvo reduciendo a nivel mundial en las últimas décadas, en la última década volvió a empezar a aumentar. Y lo que sí está aumentando salvajemente es la desigualdad en todo el mundo. Hay un gráfico que no lo puse para no usar mucho tiempo, muy interesante, que muestra que desde el 2015 hasta
del 2005 hasta el 2015, cada año el número de personas, individuos, que tenían la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Empezábamos en el 2010, eran 278 tipos o tipas que tenían la misma guita que la mitad más pobre de la humanidad, miles de millones de personas. Bueno, bajando monotónicamente cada año, y llegamos al año 2015, el último que había datos, que eran algo así como 15 personas. Eso es un indicador muy claro de desigualdad. Por supuesto hay mucho más sofisticado, ¿no? Pero eso es muy visible. Y económicamente también insostenible, porque los patrones de producción y de consumo son insustentables, excepto que sean solo para unos pocos y el resto esté en condiciones de subconsumo, y además las crisis recurrentes. Bueno, es insustentable de todas maneras. O sea, si pensamos en los próximos 10 años, bueno, nada, pensamos en los próximos 50 años, ya eso anda muy claro. Entonces el desarrollo sostenible para poder atacarlo, requiere por un lado integrar las dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y ecológicas, considerarlas en conjunto. También hay que considerar simultáneamente diversas escalas, porque lo que pasa a nivel local o a nivel de un país tiene que ver también con lo que está pasando a nivel internacional, tanto económicamente como ambientalmente, como socialmente, con el tema de las migraciones y los refugiados, etcétera, se ve muy claro. Es necesario también ampliar los horizontes temporales y espaciales para poder incluir la equidad intergeneracional, además de la intra. Y además considerar diferentes perspectivas que son irreductibles, ya no se puede reducir una perspectiva a la otra, no se puede decir, bueno, ponemos la perspectiva científica y todas las demás se suman a eso o se asimilan a eso, sino que hay diferentes perspectivas, son irreductibles y además son legítimas. Y uno de los ejemplos que mencionó Walter, el tema, lo llamo de otra manera, pero lo que yo llamo que hay que tomar en cuenta y incorporar en el análisis y en las soluciones, por un lado, las diferentes percepciones de los diferentes actores sociales que son parte del universo que se está considerando, y también las diferentes motivaciones de los diferentes actores sociales que buscan objetivos distintos, y muchas veces esos objetivos tienen que ser negociados porque no pueden ser, digamos, no se puede llegar a una unanimidad absoluta y ese tipo de cosas. Entonces eso es parte del análisis científico de un problema de desarrollo sostenible. Bueno, lamentablemente frente a este tipo de desafíos, que se puede realmente desarrollar mucho más, porque es así, dar ejemplo y todo, la ciencia y la tecnología siguen todavía, no solamente en Argentina, pero en gran parte siguen respondiendo con la búsqueda de soluciones sectoriales y puntuales. Se sigue buscando lo que se llama la bala de plata, la receta mágica que va a arreglar el problema, más que medidas integrales. Eso se ve muy claro en el tema de que en América Latina hay consenso entre en el caso ambiental, entre los ambientalistas, que uno de los problemas principales ambientales o que no permiten resolver los problemas ambientales de América Latina es la falta de coordinación de las políticas entre diferentes sectores y
organismos, que muchas veces terminan uno saboteando, digamos, no intencionalmente, pero medidas de política económica terminan incidiendo negativamente en las ambientales y eso implica uno de los desafíos a la ciencia y la tecnología. Voy a mostrar otros más. Bueno, voy a hablar un poquito de los complejos causales, que es un enfoque que me parece que es bastante novedoso, generado por la Comisión, que se refiere a nodos problemáticos que contienen o denotan los principales obstáculos y también las principales oportunidades para el desarrollo sostenible de la Argentina. Los hemos integrado en complejos causales, vamos así, multidimensionales, o sea que tienen componentes de tipo social, económico, ambiental, de diferentes escalas, etc. Y por lo tanto el análisis y la resolución de esos complejos causales necesariamente son transversales a los sectores de actividad y a las áreas de conocimiento, interdisciplinarios, intersectorial, interinstitucional, y que agrupan a factores que están conectados causalmente. O sea, no nos interesó tener una taxonomía de diferentes tipos de factores, sino decir, bueno, estos factores contribuyen a causar estos otros y esta es la red o nudo que aislamos acá. Y acá hay otra red o nudo y todo eso es, por supuesto que al hacer ese ejercicio tiene un grado de arbitrariedad, por supuesto, porque cada uno lo analiza. Después otra gente podría encontrar otros, pero creemos que representan a la problemática más importante del desarrollo sostenible de la Argentina. Y que el uso de esos complejos permitiría el poder encontrar dónde ejercer acciones de política, de acciones civiles, acciones tecnológicas para resolverlos. Y además favorece de alguna manera que los actores involucrados puedan interactuar y comprender que la parte que a ellos les interesa del esquema es parte de un todo mayor. Los criterios básicos que usamos para decir si alguno, para incluir esos complejos, es por un lado que pertenezcan a la problemática del desarrollo sustentable, no solamente a la problemática del desarrollo, no solamente a la problemática ambiental. Segundo, que sean de importancia para la Argentina. Y tercero, que tengan puntos de contacto con las áreas de incumbencia del MinSIT. O sea, si se hiciera desde la óptica del Ministerio de Economía, probablemente se definirían de otra manera. Acá estábamos haciendo como una herramienta intelectual para ayudar a focalizar las contribuciones del MinSIT al desarrollo sostenible en el caso argentino. Entre todas, tocan todos los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Identificamos 6 complejos. ¿Me pasas el revisor? Disculpen. 6 complejos, lo que identificamos uno que es, advierto que el título puede sonar mucho más sectorial de lo que es el contenido, pero voy a dar un ejemplo y creo que voy a mostrar que no es sectorial el enfoque. Patrones de producción y consumo es uno, ecosistemas y sociedad es otro, servicios es
otros, que parece así un sector de la economía, pero no está considerado de esta manera, el institucional, gobernanza política, pobreza y desigualdad y cambio mental global. Bueno, esto puede ser medio aburrido. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tiene usted? Porque tampoco hablar solo. Bueno, el complejo patrones de producción y consumo incluye cosas como la producción y transformación de los recursos naturales y el uso de los servicios ambientales. Walter estuvo hablando bastante de eso. De la disposición de los flujos de energía y materiales, la intensidad y calidad de la fuerza de trabajo, el conocimiento e innovación que se implementan, educación ambiental y sociocultural, estilos de vida y estilos de desarrollo, pautas de consumo, instituciones, tanto públicas como privadas como el tercer sector, procesos económicos que impacten sobre lo social y lo ambiental y las tendencias globales. Yo voy a mostrarles rápidamente algunos de estos, no voy a darles, yo creo que me va a aburrir mucho si le hago la lista de lo que contiene, está todo en el documento si les interesa. El complejo servicios, sí quiero aclarar que como es el que más tiene pinta de sectorial, que se refiere a los aspectos sociales y en parte económicos del desarrollo sostenible y a los procesos económicos y al perfil productivo como proveedores de bienes y servicios para las necesidades humanas y el crecimiento económico. Y bueno, no voy a... Ustedes pueden leer lo que puedan ver hasta abajo, pero creo que es mejor que vayamos... Esto es medio enciclopédico, ¿no? El complejo institucional, gobernanza política, tiene que ver más bien con la función reguladora de las instituciones, y las instituciones incluyen cosas tanto como los aspectos legales, como los aspectos económicos, impuestos, exportación, etcétera, y los aspectos de instituciones informales, no necesariamente formales, ¿no? Incluye, por supuesto, la legislación y la implementación de la legislación ambiental y social. En general, en Argentina es mucho más avanzada que su implementación. La legislación que tenemos es bastante mejor, mucho mejor de lo que se implementa. El complejo pobreza y desigualdad incluye aspectos como nutrición y soberanía alimentaria, que ahí se conectan también directamente con lo ambiental, acceso a servicios urbanos, el apoyo a los vínculos sociales y ambientales positivos entre zonas urbanas, zonas rurales y zonas periurbanas, la intervención al mercado del suelo para generar opciones de tierra y vivienda para sectores populares, el desarrollo de lo que se llaman tecnologías apropiadas, el complejo cambio ambiental global, bueno, esto ya es más obvio, impactos sobre Argentina en el cambio climático global, la contribución de Argentina al cambio climático global, las actividades nacionales de mitigación y adaptación y los acuerdos internacionales. El complejo ecosistemas y sociedad es el que voy a abrir un poquito más en detalle como ejemplo, es representativo de todos los complejos, pero lo voy a ver un poco más en detalle. Incluye los recursos naturales y los ecosistemas, los servicios ecosistémicos, tangibles e intangibles, y servicios ecosistémicos que son, por ejemplo, de tipo estético, cultural, que no son lo mismo que la depuración del agua, de las cuencas o la prevención
prevención o mitigación de inundaciones, digamos. Hay los dos. La utilización insostenible de los ecosistemas que se da en Argentina claramente desde mucho tiempo. Los patrones generales de producción y consumo, que son uno de los elementos más importantes que tienen que ver con la sustentabilidad del desarrollo, es decir, ya lo mencionaba Walter con el tema de que aumentar la eficiencia termina muchas veces aumentando el volumen de lo que se consume, con lo cual es un tiro por la culata, digamos, para decirlo en forma clara. Los patrones, los factores institucionales, que son muy importantes en Argentina, que tienen que ver con la sostenibilidad del desarrollo o su insostenibilidad, la dificultad, por ejemplo, entre coordinar acciones entre diferentes sectores públicos para tener políticas integradas, es uno de los factores más claros. Los factores sociales en sentido amplio y los factores ambientales. Entonces, lo estoy acá simplificándolo mucho, esto es una especie de supersíntesis, tomando cómo estas cosas las vemos interconectadas, causalmente. Por ejemplo, los ecosistemas y recursos naturales renovables influyen sobre los servicios ecosistémicos, en realidad los servicios son producidos por los ecosistemas, influyen sobre las actividades económicas. Los recursos naturales, por ejemplo, son uno de los factores, de los insumos de la economía. La economía, a su vez, a través de los desechos y la sobreexplotación, influye sobre los ecosistemas y recursos naturales. Acá está esa conexión por los desechos. Bueno, la economía influye sobre varios, no le voy a andar contando lo que se ve, ¿no? Pero acá tenemos actividades económicas, acá tenemos consumo, que tiene un feedback positivo, entre más consumo, más actividad económica, más consumo. El bienestar de la población, que es, me está acabando la pila, bueno, el bienestar de la población, que es en realidad no solamente un factor importante, sino que es el factor valorativo, el orientador del desarrollo, ¿no? Y las instituciones. Esto, así es un diagrama estático, si todo funciona bien, podrían ver una quiero hacer clic. Bueno, hay una cosita que quiero hacer que arranque. Está separado el QuickTime. Sí, pero lo que no veo es aquí cómo hacer clic en la flechita de arranque. Aquí se ve una pequeña circulación. Hubo un cambio, empezó con un cambio en el área económica y miren cómo va repercutiendo causalmente. Esto no es para tomárselo demasiado en serio, es una animación. Ahí, el precio del peso. Eso da una visión, digamos, impresionista de cómo esas conexiones van modificando todo. Es decir, cómo reverbera un cambio en uno de los factores en todos los demás. Si esto fuera un verdadero modelo matemático, mostraría gráficos de cómo cambian las cosas, qué se puede hacer o no. Esto es simplemente para que tengan una cosa impresionista de la cosa causa y efecto. No es una cosa estática de que hay una flechita de acá para allá,
sino que van interactuando y van cambiando, y es muy difícil de predecir lo que va a pasar a un sector particular cuando realmente lo que está recibiendo son influencias cambiantes de diferentes relaciones. Bueno, eso pasa en la realidad, que nosotros estemos educados para ignorarlo y para decir que la realidad hay que partirla en disciplinas y que se aguante la realidad si no quiere partirse en disciplina. Bueno, eso es un problema de deficiencia de nuestro pensamiento, de nuestro sistema educativo, que no importa demasiado cuando todo era más o menos por hacer y abundante, ahora está siendo fundamental. La necesidad de un cambio de mentalidad y de forma de educación también. Bueno, algunas implicaciones para la investigación y desarrollo. Es decir, por un lado, la necesidad de un enfoque de sistemas complejos en la práctica y en el método de la ciencia. Si hay el desarrollo sostenible contiene o trae desafíos prácticos y también desafíos epistemológicos a la ciencia, los fundamentos de la ciencia. Voy a dar un ejemplo después. Eso incluye esa necesidad de enfoque de sistemas complejos, que no es lo mismo, voy a entrar en detalle, pero muchas veces se habla de sistemas complejos, se habla de sistemas complicados como si fueran sistemas complejos, y eso no es cierto. O sea, que tengan muchas variables y muchas relaciones no lo hace necesariamente complejo. Complejo donde se necesitan varias perspectivas, por más de una por lo menos, para comprenderlo, que es muy difícil de modelar, que hay que tener diferentes perspectivas de diferentes actores. Entonces eso es complejo, realmente es impredictible, tiene la capacidad de autorreorganización, la capacidad de generar novedad, no algo de una proyección de lo que estaba pasó en el pasado, sino algo totalmente nuevo que nunca había sucedido. Bueno, hay toda una ciencia de sistemas complejos, pero cuando se usa en muchos ámbitos se habla de sistemas complejos como son sistemas complicados, tienen muchas cosas, y no es así. Sistemas complicados como el cambio climático, como los modelos del cambio climático, no como el cambio climático, esos modelos son muy complicados, tienen cientos de variables, están divididas en unidades espaciales, miles de unidades espaciales, pero no son complejos, son modelos, el modelo como sistema es un sistema complicado. Bueno, eso requiere adoptar una perspectiva que esté orientada a problemas y a soluciones, no una perspectiva sola para el desarrollo sostenible. Yo no estoy negando la importancia de la perspectiva, digamos, de la curiosidad académica para otras áreas, pero acá estamos hablando de desarrollo sostenible. Adoptar la perspectiva orientada a problemas y soluciones. Desarrollar una comprensión interdisciplinaria focalizada en el sistema socioecológico, el sistema que es interconectado, que está formado por el ambiente y los seres humanos en comunidad, a todas las escalas, desde la biosfera y la humanidad hasta la comunidad local y su ambiente cercano. Abarcar la dinámica de los sistemas y además incluir sus eslabonamientos causales, que en la investigación científica muchas veces no se toma en cuenta, porque la idea tradicional, clásica, es aislemos el problema para estudiarlo. Si otras cosas son iguales, entonces tal cosa va a suceder. Que tuvo mucho éxito en muchos tipos de problemas, pero no sirve para nada en el tema de desarrollo sostenible, inclusive puede traer problemas serios. Conocer la especificidad contextual de los problemas y soluciones, la búsqueda de soluciones universales, que ha sido característica de la ciencia clásica, de que, bueno, la física, y en todos lados es la misma física,
y ese tipo de cosas, no sirve acá. Muchas veces la solución que sirve en un contexto social, ecológico, geográfico, no se puede utilizar en otro contexto. O sea, hay que tomar el contexto en consideración y estudiarlo bien. Y aprovechar una cosa que sí falta mucho, no se hace normalmente, aprovechar el conocimiento útil y utilizable que de diferentes fuentes, escalas, y orígenes. Esto significa reconocer y utilizar que en una situación determinada, por ejemplo, el estudio de un problema de desarrollo sostenible de una comunidad o de un país o inclusive del mundo, hay, aparte del conocimiento científico, hay mucho conocimiento en la mente de gente que no son científicos, ya sea que son practicantes, o que tienen conocimiento empírico, o que han estado observando, o que han sufrido las consecuencias. Hay mucho conocimiento que no se considera, no se toma en cuenta.